Nuestro invitado el día de hoy está con nosotros vía Zoom, Roberto Salazar, analista político, con quien vamos a abordar algunos temas de coyuntura de cara al proceso electoral. Y la primera pregunta, Roberto, saludándolo y esperando que se encuentre bien, de salud, es la siguiente. ¿En qué escenario y en qué condiciones los ecuatorianos a cortos días, a pocos días de un proceso electoral, vamos a asistir a este proceso electoral? Hay un sinnúmero de situaciones que realmente preocupan, como por ejemplo que un 56, 57% de los electores aún no encuentran, ¿no es cierto?, una definición por quién van a votar, a quién van a otorgar del voto. Esto refleja también una incertidumbre y una fragmentación en el proceso electoral. Aún más cuando se presentan la hoja de candidato en una fragmentación por un lado y por otro lado se encuentra en una polarización la decisión en el orden electoral. Buenos días y bienvenido, Roberto. Hola, Stalin, saludos a todos. Bueno, el escenario es un escenario confuso porque hay 18 candidatos y eso confunde a cualquiera, ¿no? Como jugar fútbol con 18, sería imposible. 11 ya son hartos. Pero yo creo que ahí hay que romper la indecisión centrado en lo que uno siempre hace, ¿no? Que es los valores, ¿no? Los valores sociales del candidato y los valores cristianos del votante. Eso Entonces, me sería el parece perfil, ¿no? que, O sea, buscar claro, un o perfil de sea, un candidato que se adecue un poco a los valores que tiene el electorado. exacto, o sea, los valores sociales del candidato y los valores cristianos del votante. Me parece que eso siempre ha sido la matriz histórica del voto en Ecuador y en América Latina, digámoslo así, ¿no? Y ahora se lo ve también en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lograr esa fusión? Porque finalmente estos valores existen, ¿no? De un lado y de otro lado, del candidato y del electorado, pero en la práctica la emocionalidad en el orden del voto a veces subordina todo esto que sería lo ideal, ¿no? Que en la práctica pusiéramos a no ir a votar, sino a elegir con esos valores. Eh, yo creo que algo que no se mencionó, por ejemplo, en el debate, que siempre orienta el debate, mucha gente piensa que no, pero el debate, recordemos, en la vez pasada, fue clave para tener el presidente que tenemos ahora. El primer debate fue fundamental para que un candidato que estaba menos del 5% ahora sea presidente de la República. Entonces, creo que el encontrarse con la verdad libera un montón, ¿no? Y yo menciono este tema de lo cristiano porque la fe es lo que genera liderazgo, ¿ya? La fe pública. Y lo otro es que cuando uno va a elegir a alguien que maneje todo lo que tiene que ver con imponer leyes, eh, tiene que ser alguien que siga la regla de oro, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y cuando Correcto, eso Roberto, pero hay factores que conspiran significativamente a que se consolide una fe pública, ¿no? De garantizar y de creer, por ejemplo, en la clase política, ¿no? Desde la clase política hay mensajes de que afectan a la fe pública, por ejemplo, ¿no? Actos de claro, corrupción, permisibilidad, ¿cómo es? Dentro de la gestión institucional para dar paso a juegos de intereses que no corresponden a los intereses de la nación o del país. Bueno, y todo esto afecta a la fe pública. totalmente. Y es que ese es el escenario en el que estamos. Por eso es que hay 18 propuestas en las cuales es casi imposible definirse si es que uno no hurga en los valores. Tú preguntabas de Stalin cómo se hace esa fusión. Mira, si es que nosotros, como decimos, ¿no? Nos santiguamos antes de ir a votar, eso ya es bastante. Pero si además nosotros hacemos un acto de meditación profunda, cada uno, nos vamos a encontrar con lo que realmente queremos. A mí, por ejemplo, antes de ver el debate, yo me santigüé porque dije, pucha, ¿qué puede salir de esto? Y más bien pregunté a mis clientes inversionistas de extranjeros directos cuál creían ellos con los dos bloques que había, porque tuvieron que dividirlos en dos. Les interesaba a ellos que nosotros analicemos desde la administradora de fondos que tenemos nosotros acá en Chile. Mira, uno lo ve de distancia, ¿no? Y los inversionistas con más distancia todavía. Y eso es muy valioso porque ese es un criterio fundamental de terceros que estamos lejos
para poder analizar la política que influye sobre la economía, e inversionistas que tienen el dinero para invertir en una economía, ¿ya? Y ellos me dijeron, en primer lugar, como para clarificar las cosas, me dijeron, ¿sabes qué? Analicemos solamente el primer bloque, el segundo no nos interesa. ¿Y por qué le interesaba el primer bloque? Mire, el primer bloque tenía en primer lugar al presidente de la República y al expresidente del Congreso. Listo. A ver, repítame esta parte, ¿le interesaba? El primer bloque tenía al presidente de la República y al expresidente del Congreso, que trabajó de acuerdo con el presidente de la República e hicieron cosas fundamentales para que se mantenga la dolarización. El otro día escuchamos al actual ministro de Finanzas diciendo que estuvieron pensando en emitir ecuadólares. Lo dijo en el acto de 25 años de la dolarización, lo cual crea incertidumbre, ¿ya? Pero la gente decía, queremos escucharle al expresidente del Congreso porque ellos sabían que hubo votaciones sobre el 80%, 90% de los asambleístas en Ecuador para poder salvar la dolarización. No la salvó el gobierno sola, la salvó con el Congreso. Y quien era presidente del Congreso en ese momento era alguien social y cristiano, que es lo que yo te digo, ¿no? Pero ¿y por qué esta reflexión, este enfoque que tú tienes, no se traspola en el factor confianza de una reeditación, de favorecer a estos actores políticos que de alguna manera han preservado la contextualización y práctica, por ejemplo, de la dolarización o de mantener la economía o una política económica como la que tenemos? Mira, yo escribí ayer un artículo, ¿no? que ustedes, gracias por la entrevista, porque ese artículo creo que sirvió mucho para que me llamen. Sí. Y mira que yo recordaba este debate que tuvimos en la Universidad Católica cuando yo vivía en Ecuador hace mucho tiempo y fui parte del equipo que hicimos la dolarización. En ese debate yo era el único profesor de la Universidad Católica de Quito, el único que sostenía que se debía mantener la dolarización. Obviamente yo era parte del equipo que hacía la dolarización, pero era como carga montón, ¿ya? Todo mundo diciendo no, nos vamos a amputar un brazo, tenemos solo dos brazos, la política monetaria y la política fiscal. ¿Por qué te vas a amputar la política monetaria? Es un error de política económica. Yo les decía, mira, ustedes no me van a creer lo que yo les voy a decir, pero es un acierto de economía política. Puede ser un error de política económica, pero es un acierto de economía política. Y el tiempo nos ha dado la razón. ¿Cuál es la diferencia del acierto de una economía política y con la relación de un programa económico? Lo que pasa es que estaba podrido ese brazo, había que amputarlo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Por eso te digo el tema de los valores, ¿no? Si la política está podrida, los valores no. Y hay que buscar candidatos que tengan valores. Entonces, alguien que tiene valores, tiene valor. Y el valor para poner de acuerdo a los asambleístas en una situación como la del país, la tuvo, por ejemplo, Kronfle, ¿sí? O sea, es un tipo que para mí ganó sin ambajes el primer bloque del debate. Yo vi el segundo bloque del debate y aún así yo creo que ganó también a todos los que están ahí si hubieran discutido. Por dos razones. Uno, lo que te digo del tema de los valores. O sea, Kronfle termina con una frase, ¿no es cierto?, que dice, cuando estamos con Dios se pierde el miedo. Lo dijo. Es el único que mencionó a Dios en todo el debate. Entonces, eso es ser consistente con lo cristiano. Y él está en un partido que se llama Social Cristiano. Y el 80% de la gente es cristiana en el Ecuador. Entonces, yo supongo que si uno escucha eso y ve la acción, por sus obras los conoceréis. Así decía Jesucristo, ¿no es cierto? Por sus obras los conoceréis. ¿Cuál fue la obra de Kronfle? Fue la obra de ponerse por encima de lo que él mismo cree sobre el tema del IVA, subiendo el IVA temporalmente. Y ahora de nuevo dice la verdad. Deberíamos bajar el IVA. Tanto que otros candidatos lo copiaron. Y cuando alguien lo copian, quiere decir que va liderando. Ahora, vuelvo a insistir, Roberto. O sea, ¿qué debemos hacer para lograr que esa práctica y que estos pronunciamientos y estas visiones en valores, ¿no? Se conviertan en una especie de legitimidad electoral a beneficio de quienes están planteando efectivamente
salidas adecuadas a la crisis, que están planteando propuestas en valores para salir de la crisis. El momento electoral te dice lo contrario. No, no siempre se tiene esa correspondencia. Que mira, hermano, tú eres sociólogo, ¿no es cierto? Tú entiendes que los espacios sociológicos se ganan sobre la base de la verdad. ¿Ya? Mira Milei. ¿Milei le dijo la verdad a la Argentina o no? Bueno, fue disruptivo y le dijo la verdad y le dijo la verdad. Esa verdad hubiera parecido como es una herejía. Claro, y le ganó al peronismo. Tú te das cuenta lo que es eso. Sí, sí, y el tipo, ¿no es cierto?, estuvo ahí con el presidente Noboa, los únicos presidentes latinoamericanos sentados ahí, ¿no es cierto?, Noboa en primera fila, porque también hizo algo que es de verdad, que es enfrentarse a los grupos delincuenciales organizados. Por eso los inversionistas querían escuchar qué pasaba entre el presidente, que ha tenido esta acción contra el tema narco o grupos delincuenciales, y el expresidente del Congreso, que le dio el dinero para poder hacerlo, pues, porque el Congreso le hizo... Claro, le aprobó la ley para que pueda hacerlo. Oye, si tú no tienes, ¿no es cierto?, los verdes, ¿no es cierto?, para poder financiar la guerra, no tendrías la forma de sacar al ejército a las calles. Y ese fue un acuerdo clarísimo que se logró ahí adentro. Yo en ese tiempo tuve que ir a Ecuador para poder pensar estos temas junto con estos dos tremendos líderes que tiene el Ecuador. ¿Ya? Y a mí me quedó clarísimo en una reunión que tuve el mismo día en Carondelet y en el Congreso, quién tenía el liderazgo maduro y fuerte como para lo que viene de largo. ¿Ya? A mí me pareció que, por ejemplo, Kronfle hablaba claramente del trabajo con las comunidades. ¿Por qué? Porque se recibió a un grupo de migrantes ecuatorianos. Yo estaba ahí de colado porque me invitaron gente que vino de Estados Unidos, ¿ya? Y toda esta gente que vino de Estados Unidos, jueces ecuatorianos de Nueva York, gente así, pero de la máxima prestancia ecuatoriana en Estados Unidos, le pidió, ¿no es cierto?, visita a ellos. Y como yo estaba en Ecuador, me dijeron, oye, Roberto, tú vives en Chile, tú eres migrante, acompáñanos porque además aquí nos falta un economista que entienda de temas políticos, vente con nosotros para analizar esta situación. ¿Y cuál fue tu lectura, Roberto, de ese periodo? Eso es lo que te digo, eso es lo que te digo. O sea, a mí me pareció, ¿no es cierto?, que el presidente de la República era una persona que claramente estaba haciendo las cosas bien, pero cuando uno lo analiza, ¿con qué? Como economista, uno dice, oye, ahí realmente ese acuerdo que se logró en el Congreso y ver, ¿no es cierto?, a todos los congresistas que nos recibieron, tener un respeto enorme por el liderazgo de Kronfle, a mí me hizo descubrir una persona que yo no la había validado antes como analista. Y yo creo que por eso es que te digo lo que te digo. El tema de los valores es lo que, al final, el momento en el que uno vaya con el lápiz, ¿no es cierto?, a votar, el voto es secreto y personal, ahí hay que aferrarse al tema de los valores y estar con Dios. Y a mí me encantó cómo cerró en el debate Kronfle. Sí, Kronfle, pero además de exteriorizar y cerrar con estas expresiones de valores que tienen identidad con la mayoría del pueblo ecuatoriano, en el caso de Henry Kronfle, en la práctica, un empresario, ¿no?, que ha sabido manejar situaciones de crisis y en la política, le dio una reputación a la Asamblea Nacional en el corto tiempo que estuvo de presidente de la Asamblea y logró generar una gobernanza institucional o gobernabilidad para atender los problemas generales del país, importantes del país, y un poco poner al lado los intereses particulares de grupos de poder o de partidos políticos. Era muy jodido lo que él hizo. Era muy jodido lo que él hizo. Sí. Perdón que te hable medio en chileno con estas palabras. Pero mira, era una coyuntura dificilísima. Pero él logró, ¿no es cierto?, articular esto, como te digo, de los valores, porque hizo acopio de su capacidad como ingeniero mecánico. ¿Ya? Y esa es otra cosa que en el debate uno veía quién tenía capacidad matemática dura. Porque aquí esto no se habla dura y pura. Claro, es que mira,
Dato mata relato, decimos acá en Chile. Así es. Dato mata relato. Entonces, si tú tienes una formación de ingeniero, piensa tú, por ejemplo, en Febres Cordero. ¿Por qué el tipo tenía, ¿no es cierto?, la capacidad que tenía? Era porque el hombre era ingeniero mecánico, ¿ya? Entonces ahí hay un símil con Kronfle, que también es ingeniero mecánico, pero nuclear, ¿no? Y eso a mí me pareció brillante que él lo mencione. Yo no sabía que él era ingeniero mecánico nuclear, pero si tú estás en eso y se empieza a hablar sobre el tema de la matriz energética y la energía nuclear, bueno, tú tienes ahí a alguien que finalmente lo entiende desde los números y desde la matemática, no Correcto, solamente desde el discurso. Entonces correcto, ya tienes Roberto. ahí capacidad eh, no solamente espiritual, sino también mental. Y con esas dos cosas tú puedes resolver los problemas complejísimos que tiene el país. Y eso es lo que hay que pensar. O sea, ¿quién tiene las capacidades? Y además, ¿quién ha demostrado en un momento difícil resultados? ¿No? Entonces, me Estamos, parece, yo te pregunto, Roberto, ¿estamos lejos de reflexionar sobre capacidades y valores para tener una opción de quién no, del al gobierno contrario, o es una cosa próxima familiar que estamos debemos cada, buscar? no, estamos cada vez más cerca de eso. Y Perfecto. a mí me daba un poco de risa el predebate que lo veía yo acá en Chile, porque estaba todo el mundo hablando de un producto, ¿no? Todos los Claro, analistas era políticos, un marketing oh, el electoral, producto, entonces un tiene que producto. venderse así. Oye, ¿qué pasa? Pues en el marketing en general, tú tienes producto, sí, tú tienes plaza, tú tienes, ¿no es cierto?, promoción, pero hay una cosa, si tú tienes unos fósforos que están mojados, No por más prende que la le llama. hagas, no prende. Así es. ¿Ya? Entonces, tú puedes tener, ¿no es cierto?, un montón de cosas que la pólvora esté mojada y no va a prender esa pólvora de ninguna manera. A Ujú. mí me parece que en términos prácticos, quien mostró ahí que tiene la pólvora totalmente prendida fue Kronfle, con una calma que a mí me dejó realmente grato y a los inversionistas con los que yo trabajo también, porque decían, mira, ahí hay un liderazgo muy interesante que ojalá se pueda volver a juntar si es que hay, eh, ¿cómo se llama?, segunda vuelta en Ecuador o si es Ujú. que pasa lo que tenga que pasar. Es interesante saber que en Ecuador hay un liderazgo que está diciendo la verdad, porque todo lo demás, ayer nomás conversaba en una cena con inversionistas, decíamos, qué increíble la cantidad de mentiras que se dijeron en ese debate. Sí, O sea, sí. la mentira en el predebate, en el debate y en el postdebate, pero esto es como deporte nacional. Por eso es que todo es meme. Claro, o sea, aquí lo que más prospera es la mentira y la demagogia. Y por eso la gente se burla con meme. Y los Claro. ecuatorianos somos, pero tigres para tirar un meme, porque es nuestra forma de burlarlos de los políticos que nos Correcto, mienten. Roberto. ¿Y cómo destrabamos esa polaridad que hay ahora entre correísmo y Nevox? No voy. Yo realmente sigo a los inversionistas. Como ex, ¿no es cierto?, asesor del presidente Maguad cuando hicimos el tema de la dolarización, yo te digo, si Maguad no hacía algo que era de verdad, como era el dólar, 75% de las transacciones se hacían ya en dólares. Ya Esa era la estábamos. verdad. Así es, esa es la verdad. Ya estábamos Esa era la ahí. verdad, ya estábamos dolarizados nosotros. Lo que había que hacer era la sustitución monetaria. Y Yamil no se atrevía, no se tira la discusión con el Banco Central. Oye, esto era en Quito, ¿ah? Mi ciudad. Yo estudié en el Colegio San Gabriel de los Jesuitas, estudié en la Católica de Quito. Soy un economista quiteño de tomo y lomo, ¿ya? Y siempre fui, digamos, formado con una lógica social y cristiana. Y acuérdate que a Yamil le hicieron la vida a cuadritos Sí, sí. en su momento, todos los políticos, todos, de izquierda a derecha. Pero mira, en ese momento el presidente tomó una decisión por la cual ahora, 25 años después, el tipo, ¿no es cierto?, exiliado, eh, está, ¿no es cierto?, reconocido y sacó un tremendo libro sobre así dolarizamos Ecuador. Mira, aquí hay que tomar decisiones históricas y trascendentes. Depende mucho por lo que tú dices del carácter del gobernante, ¿no? Del carácter, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ver la facha, ¿no es cierto?, de quién se para frente a ti y te dice la plena, como decimos nosotros en Ecuador. ¿Cómo ¿Quién te no? está diciendo la plena? Y ese es el asunto. Entonces tú ahí cuando los veías,
el inversionista dice, a ver, de todos estos señores, obviamente un inversionista investiga por sí mismo, ¿ya? Entonces dijo, mayoría yo consulté, dijeron, primer bloque, analicemos el primer bloque. El segundo no nos interesa, ¿ya? Porque ahí hay más mentiras que verdades y además no hay liderazgo real. Perfecto. Curioso. Pero en el primero, cuando ya lo vimos, ahí está. A mí me parece que el debate y el voto debería estar para hacer una secuencia en el lado de una persona. Desde Quito te lo digo, y desde que hemos pensado también con mis 10 compañeros de universidad, de colegio, debería estar por el lado de alguien que dice las cosas de verdad, ¿no? Y mira, te voy a dar tú miras que Trump puede ser una tercera vía en esta polarización, una alternativa. Sí, mira, yo he visto que en el post-debate mucha gente está hablando de la candidata que enfrentó, ¿no es cierto?, a la que se supone que va segunda, ¿no es cierto? Sí. Ya, o otros dicen que va primera, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ella lo enfrentó. Y mira que entonces todo el mundo dice, le ganó porque le enfrentó. Yo creo que ese es el problema que tenemos. En el Ecuador no podemos seguirnos enfrentando entre nosotros si nosotros estamos en un momento en el que tenemos que enfrentar a un enemigo mayor que nos supera en poder de fuego y que nos supera en organización regional. Cuando tú tienes una fuerza transnacional contra la que te enfrentas, tú lo que tienes que hacer es convocar a todo mundo y no puedes estarte peleando, ¿ya? Por ejemplo, yo veo la acción del presidente Noboa peleándose con su vicepresidenta desde la distancia como algo que a mí no me convence. Es un desgaste, ¿no? Es un desgaste, ¿no? Es que vamos al principio, ¿no es cierto? O sea, si tú ya te metiste con alguien y te equivocaste, te aguantas. Claro. Te aguantas y no rompes la institucionalidad, ¿ya? Y tienes que aprender a manejar la cosa, ¿no es cierto? Con muñeca, pues. ¿Ya? Entonces, esto, ¿no es cierto?, de que la gente vota por ti porque tú le estás ofreciendo algo, no es tan certero en el sentido de que la gente también puede pensar si es que le puedes seguir ofreciendo algo si tú eres caprichoso. Correcto. ¿Ya? Entonces, el capricho no es una forma de gobernar. Correcto. ¿Ya? Y ahí va a necesitarse la experiencia de gente como la social y cristiana, que durante toda la vida de ese partido, que es el único que sigue sobreviviendo, pues. Correcto. Desde los tiempos de los años 50, con Camilo Ponce. Ese partido sigue existiendo porque está centrado en valores y por eso es que sobrevive. ¿Ya? Así es. Ese es el tema. Perfecto, Roberto Salazar. Me quedo con lo último. Yo creo que hay que reflexionar sobre lo que tú has puesto en la mesa del debate. Creo que hay que reivindicar perfiles y valores para cuando uno delega esta gran responsabilidad para que alguien nos gobierne o dirija los destinos del país. Y esto implica un proceso de maduración en la conciencia y en la fe pública del electorado. Pero esto se logra en doble vía, en tener el mensaje adecuado por parte de la estructura del poder y receptarlo, el mensaje por parte de la estructura de la conciencia ciudadana, el momento que define quiénes van a ser los que van a dirigir el destino de nuestro país. Y hacia allá me parece interesante donde has orientado esta conversación y que debe ser un elemento de reflexión que deberíamos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Roberto Salazar, por haber estado con nosotros. Un abrazo grande. Felicidades, cuídese, Roberto. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta el día lunes. Se pasen un bonito fin de semana.